el tema que les traigo hoy se llama el espíritu de miedo. El miedo o temor o las fobias son los enemigos más peligrosos del ser humano. Miedo o temor y fobias son los enemigos más poderosos del ser humano y las armas más efectivas que utiliza Satanás para mantener a la humanidad esclavizada. El miedo influye en todas las áreas de la actividad humana, como las finanzas, la industria, el gobierno y la iglesia. El miedo no respeta a ninguna persona. Es un enemigo invisible, pero que ataca a niños. El miedo ataca a niños, ataca a jóvenes, ataca a adultos mayores, a hombres y mujeres en todo el mundo. Hoy vamos a estudiar el miedo o el temor a la luz de la palabra de Dios. Primero quiero que ustedes tengan claros que hay tres tipos de miedos o de temores. Número uno, el temor natural, que es la reacción natural del cuerpo ante el peligro. Entonces el cuerpo va a reaccionar inmediatamente, es como un estado de alerta. Pero hay otro temor, que es el temor a Dios o el temor a Jehová. Pero el temor a Dios es respeto, es reverencia, es lo que me aparta de pecar, y ese es el único temor que debe haber en nuestras vidas, que después lo vamos a ver con mayor detalle. Y está el temor demoníaco, que es destructivo y que esclaviza a las personas. ¿Qué es el miedo o temor? Bueno, el concepto de miedo viene de dos palabras griegas, una phobos, que significa temor, espanto, terror, aquello que hace que uno huya, que la persona huya. Ese es un concepto de temor, de phobos. Y hay otro término en griego que es deilia, que significa cobardía o timidez. Cuando unimos phobos y unimos deilia, estos dos conceptos aluden al temor, al espanto, a un miedo tan grande que me hace huir, pero también sugieren timidez, cobardía y vergüenza. Entonces uno se pregunta, pues ¿quién es un cobarde? Es alguien que carece de valor, que tiene miedo o temor de actuar y por lo tanto no actúa porque el temor lo está paralizando. En Proverbios 29-25, que los que han sido alumnos míos se los tenían que aprender de memoria, dice: el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero resulta que esta palabra lazo, el temor del hombre pone lazo. Esta palabra lazo en hebreo es un anzuelo o una anillo que se pone en la nariz del animal. Entonces el lazo es un anzuelo o un anillo que se pone sobre todo en Oriente, en la nariz del animal, luego se le pone una cuerda y se jala el animal para controlarlo. Entonces el temor del hombre le pone lazo, es un anzuelo, es un anillo que se pone, o un lazo que está en nuestra mente. Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Quién es valiente? Pues es alguien esforzado, es una persona decidida y vigorosa. ¿El valiente siente miedo? Claro que sí. El valiente siente miedo, pero se sobrepone y pese a todo decide actuar. No es que los valientes no tengan miedo. Hay miedos, pero se sobrepone al temor. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica de miedo? La definición de miedo bíblicamente es muy contraria a lo que todos piensan, una emoción negativa del hombre, una sensación de alerta y angustia provocados por el hombre. Pero según la palabra de Dios, este miedo que paraliza es un espíritu malo, es un espíritu que te frena
emocional y espiritual. Y vamos a ver lo que dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba en hebreo sí, es una forma cariñosa de llamar al papá, Padre. Nosotros nos acercamos a Dios. Yo no me acerco a Dios como una esclava, me acerco como una hija. Porque el esclavo no se queda en la casa, pero no. Entonces no he recibido espíritu de esclavitud. Cuando tienes temor, estás en esclavitud. Y Dios dio el espíritu de adopción, con el cual podemos llamar a Padre. Y te vamos a 2 de Timoteo 1:7. Escuche lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no importa que una acepción de temor es cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, es decir, de templanza. No nos dio Dios espíritu de cobardía, de temor, sino poder, amor y dominio propio, templanza. Una acepción de dominio propio es mente lúcida, que eso es un fruto del Espíritu Santo. Pero cuando uno tiene mucho temor, hace que la persona no piense bien. En la mente, cuando uno está muy preocupado, la mente no está en orden, la mente no piensa bien, la mente no está lúcida. La escritura es clara y afirma que el miedo es un espíritu. Por tanto, la única forma de tratarlo es con armas espirituales, porque si es un espíritu no lo voy a tratar físicamente. Me llama la atención que la palabra de Dios coloca a los cobardes en la misma, o temerosos, en la misma categoría de los incrédulos, de los fornicarios, de los homicidas. Vamos a Apocalipsis 1:8. De los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces uno dice, oye, pero qué duro. ¿Cómo va a poner a un cobarde en lo mismo que un hechicero, que un homicida? Entonces vamos a ver la razón biológica. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que no proviene de Dios. Romanos 14:23, yo creo que dice, pero el que duda sobre lo que come es cosa, porque no le lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe. Entonces, ¿cuál es el principio que se viola cuando usted es lleno de temor? Por ejemplo, si uno va ahí creo que es el Deuteronomio, que habla de los requisitos de los valientes que los mandan a la guerra. Si usted se me circuncide a alguien, váyase para la casa. Y en el mundo espiritual yo le digo a la gente que trabaja conmigo, ay, que la bruja puede más, ay, que la bruja que hechicero puede más. Yo que yo tengo información, porque viene a opacar el corazón de un hechicero. Entonces, ese es el principio que se está violando. En resumen, lo que yo estoy diciendo hoy es que cuando el espíritu de miedo o temor opera, hace que la persona huya de la gente, huya de los desafíos y de las responsabilidades de la vida cotidiana. El miedo, ¿qué hace el miedo? Es el temor demoníaco. Te esclaviza, te paraliza, te controla y te manipula. A través de la Biblia nos damos cuenta que el diablo es el inventor del miedo. Es el inventor del miedo y en base al miedo, Satanás tiene solución.
fueron los dientes que Jesús hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dejemos ahí. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Y Jesús vino como un hombre y murió en la cruz, porque a través de su muerte le arrebató literalmente las llaves del Seol y de la muerte a Satanás. Y el verso que dice, y librar, diría doña Marta, subrayo librar, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban que no conocen pero aún que son de la palabra de Dios, pero vino el fuerte que venció al fuerte. Al fuerte. El Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, vino a la tierra como hombre. Vivió 33 años y 6 meses. Caminó en perfecta obediencia a Dios, a la paz. Fue a la cruz, murió y al tercer día por medio de su muerte y resurrección ¿y qué pasó con los demonios? Anulando el acta de que nos era quitar al medio y clavando los principados y a las potestades los decidió públicamente. Por eso la gente, porque aunque no lo sé, que hay y yo digo, esto la victoria de Jesús de Nazaret fue gloriosa sobre el enemigo y le quitó la autoridad
la Biblia que el diablo tenía el imperio de la muerte y ese imperio operaba en Nazaret, vence a Satanás a través de la cruz. Él pensó que cuando lo llevaron ahí era la victoria. Porque él resucitó y le quitó las llaves, le quitó, arrebató las llaves de la muerte y del Hades para hacer a la humanidad libre del temor, a la humanidad que ha creído en Cristo. Y vamos a leer, ay, pero porque ustedes ven, Apocalipsis 1:17. Para que ustedes Juan el apóstol hablando increíbles pasos con Cristo resucitado y dice, cuando le vi, Juan se encuentra con Jesús resucitado, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué tiene Jesús? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién las tiene? Y por allá el salmista dice en el Salmo 68:20 que lo que recuerdo es que dice, y de Jehová el Señor es el Él es el único que nos puede librar. Por eso, porque Él es Dios, nuestro Dios ha de salvar, y de Jehová el Señor es liberar. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Les estoy llevando así. ¿Qué hizo Jesús después de que derrotó al que tenía el imperio de la muerte? Esto es a Satanás. Hebreos 2:15. Y librar. Hebreos 2:15. Y librar por el temor. Repito, la raíz del miedo. Miedo. Al que repito, hay que por la ignorancia de la palabra de Dios, aún cuando no se dice y continúan y de su pecado, y el que dio autoridad sobre el y ahí lo que Cristo resucitado que dice toda potestad está en los cielos y en la tierra, la palabra potestad de Cristo es igual a autoridad, toda autoridad se lo dio a él. Ese nombre, si no vamos a Filipenses 2, dice que por cuanto se unió a los suyos, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que por Jesucristo, que ya no habla de Jesucristo, es el Señor de la gloria. Jesús le quita las llaves del Hades o del Seol. Seol es el lugar de los muertos, pero esa palabra es en hebreo, Hades en griego, y de la muerte. Las llaves del Seol
Entonces, en lugar de estar preocupada, ¿qué busca hacer? No tenemos preocupación. Sea conocida nuestra petición delante de Dios. Vaya con la preocupación, su petición delante de Dios, nuestra oración, y es más específico, con acción de gracias. ¿Y qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar que vuestros corazones y los pensamientos de Jesús. Porque es que los cristianos pasan muy mal, con muchas depresiones, falta de oración, falta de creer en esa palabra. Todos tenemos preocupación. Esto de Pablo no es una amable recomendación. Eso va a orar. Deje de preocuparse tanto y vaya a orar. Levántese temprano y ore y verá que la cosa cambia. Te lo digo con sinceridad. Entonces, el que vive con temor se imagina que si me muero, si me muero, ¿qué va a hacer con mis hijos? Si me divorcio, no voy a poder sobrevivir sin freír. Me muero. Si pierdo mi negocio, me voy a caer. Pero ¿qué dice la Biblia? Por tanto, no os que has de comer, y por supuesto saber que el alimento
totally. A una niña levantó a un... Entonces no hay ningún problema. Obviamente que uno como ser humano se entristece. Jesús lloró, no hay ningún problema, amaba a Lázaro.
mucho temor, depender de Dios, no va a pasar. Una de las cosas que usted puede es Dios mismo. Por eso le digo, vamos a buscar armas espirituales. Todos tenemos temores, usted y yo. Pero dice el salmista en el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todo el peligro. Doña Marta, busqué. Si usted busca a Dios, él te va a escuchar, va a librar de tus temores. Pero ¿por qué tiene que buscar tus temores? Porque no buscas a Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Métase a las aguas. ¿Y qué son las aguas? Cristo. Es el único. Y hay algo que con la palabra usted dice que se no. ¿Sabían eso? El salmista en el Salmo 56, versos 3 y 4 dice así. En el día que temo, todos tenemos días en que tememos, claro que sí. Yo insisto en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Traduzcamos eso. A mí me gusta traducirlo. Cuando yo tengo miedo, la forma de echar fuera de Dios, porque la palabra de Dios las coyunturas y no hay que nosotros la palabra de Dios, el dicho que salió de boca de Dios. Y ¿saben qué es cierto? Es oficial. Pero tenemos, entonces, ¿dónde tiene que estar la palabra? Si en este libro puede estar aquí y aquí en tu corazón y en tu boca. La palabra de Dios aquí sirve, pero no tanto. Tiene que bajar a tu corazón y tienes que abrir la boca y confesarla y declararla aunque no venga. Reiteradamente. Entonces, ¿quieres combatir los temores? Aprende la palabra y declara. Se le van a uno. Porque es un ataque de y respiro. Y la conozco. Y tiene una hermana que estaba con una crisis. Y yo le voy a la gente viene llena de temores, de pánico. Así que tenemos que buscar a Dios y declarar la palabra. Y vamos a ver si funciona o no funciona. Pero ¿qué es el problema de los cristianos? Ni buscamos a Dios y menos conocer la palabra o memorizarla. Porque somos muchos. El temor es son las comunes que atacan a la gente. Temor a miedo al hermano, miedo al diablo en su aquí no se pueden asustar. Ustedes saben que yo no la he echado fuera. Entonces, si ustedes quieren búsquense una pastorcita o un pastorcito, yo soy. Y Jesús lo hizo. Y yo lo hago. Porque no quiero mover más. ¡Ay, qué miedo! Temor a lo desconocido, temor a la gente, temor a ser rechazado por la gente, temor a estar solo, miedo a hablar en público, un montón de muchachitas y muchachitos que cuando tienen que hacer una presentación de papelita, miedo a hablar en público, miedo a fracasar, temor a divorciarse, temor a perder todo en la vida, temor al futuro, fobias a los animales, fobia al agua, al fuego, temor a la oscuridad, temor a la altura. Bueno, ahora voy a explicar a ustedes la diferencia entre el temor de Dios
Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor de Dios incluye el respeto, pero es más. Es alabanza, es donde Él tiene la preeminencia. Protodomos, el lugar más importante en nuestra vida. Ahora, Proverbios 19:26 dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo, será visitado del mal. Es diferente. Mientras que el temor demoníaco me paraliza, me esclaviza, hace que yo huya, el temor de Jehová es para vida. El hombre vivirá lleno de ¿qué? De reposo, y no será visitado del mal. Proverbios 8:7 dice: de lo que el hombre puede hacer, el temor de Jehová se proyecta con nuestro cuerpo. Yo quiero no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tengáis miedo, hablando pueblo, a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro temor. El único temor que debe haber en usted y en mí es el temor a Jehová de los ejércitos. Y vamos a ir a Isaías 8:19 corriendo. Y si hoy dinero preguntar a los encantadores y a los almitos que susurran hablando, responder, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a su muerto a su Dios. Así que pasa con bien y con tal cosa y que es más incluso y que es más complicado. El único temor, reverencia, respeto, eso es lo que me deja de pecar, eso es lo que me da reposo, ese es el temor que me habría tenido. Es el miedo de una persona. Número 1, todo lo que el hombre teme es una idea. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál era el temor de Jehová? Aunque es lo de Job. Job era un temeroso de Dios. Dice que Jehová apartado del mal. Pero Job temía perder a su familia, aunque era un hombre recto, temeroso de Dios, temía perder a sus hijos, temía que sus hijos pecaran contra Dios, y eso abrió una puerta al enemigo para que el enemigo entrara y destruyera su casa y perdiera a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos.
Es un principio bíblico establecido que aquel que teme no tiene confianza en Dios, sino en lo que Dios le puede hacer. El temor es como un imán, es una puerta de a morir, tiene miedo a quedarse solo o sola, teme perder sus hijos, teme volverse loco. Si usted presenta alguno de estos temores, es mejor que y busque y de no ser así, a usted lo que usted tiene que hacer. Dice primera de Pedro 5 por ahí, dice usted sobre y velar, moderado y vigilen, velad y vigilen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual hay que afligir firmes en la mente. Cerremos puertas y no ignoremos las maquinaciones de Satanás para el. Entonces, lo opuesto de la fe es el temor. Cuando la fe se va a hacer, cuando el temor se va a hacer. Fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra y actuar sobre ello. Es creer que todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en su vida. Es creer todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en su vida. Todo lo que podemos lograr en medio de la crisis. ¿Qué es el temor? Es creer en todo aquello que el diablo o el hombre puede hacer en tu vida. Lo que va a abrir la puerta o le va a detener para que tú. El temor está basado al progreso. La fe está basada en la verdad. La fe es el medio por el cual usted y yo adoramos a Dios. Y le quitamos al diablo el derecho sobre nuestra vida. Oye, ¿por qué? Fe es creer a lo que Dios dice aquí. Y no solo creerlo, sino que confesarla. Señor, gracias. Soy sana. Señor, gracias por esto. Gracias por estos justos de tu canción. Entonces, ¿qué es esto? Ahora, el miedo nos lleva a mentir. Y hay hombres y mujeres que cuando andan mal ocupados son mentirosos. Vean lo que estoy diciendo. Mentirosísimo. Porque tienen miedo que la esposa o el esposo se dé cuenta de las caradas que andan, entonces solo meten mentiras. El miedo y la mentira van muy juntitas. Génesis 26:7. En este versículo vemos cómo tuvo miedo a que lo mataran, entonces dijo que Rebeca, su esposa, era su hermana. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, estoy hablando de Isaac, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y la historia es que Abraham, su padre, hizo lo mismo con Sara. Entonces, el temor nos lleva a ser mentirosos. Y hace, cuando estoy con temor, hace que las personas desfallezcan. Lucas 21:25. Ya voy terminando. ¿Qué dice Lucas? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El miedo es un espíritu que agota las fuerzas físicas, emocionales y espirituales, no solo físicas, emocionalmente y espiritualmente, hasta debilitar a la persona y hacer que desfallezca. Es decir, el miedo es una fuerza negativa
que hace que las personas se desmotiven a seguir adelante y produce ganas de morir. Ahora, el miedo o el temor es el método que usa Satanás para detener la visión. Nehemías 6:9. Dice así, Nehemías 6:9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aquí cuando nos vimos aquí, algunas personas dijeron que no durábamos para Dios. Y ya a principios de mayo la cosa se cumplió. Eso se llama los Sanbalat y los Tobías, que venían a desanimar al pueblo de Dios. En este versículo vemos que el enemigo envió falsos profetas y mensajeros para que Nehemías y el pueblo de Dios no continuaran edificando el muro de Jerusalén o la muralla de Jerusalén. Lo mismo sucede en nuestros tiempos. Cada vez que tratamos de edificar algo para Dios, el espíritu del temor viene a atacarnos, a desanimarnos. Y en Nehemías 6:11 vemos lo que hizo Nehemías. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y aquí era un valiente, ¿no? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraría. Entonces, Sanbalat y Tobías y todos estos querían desanimarlo a él y al pueblo, y varias veces inclusive conspiraron para matarlo, pero él no dijo, yo estoy muy ocupado haciendo la obra, no se envolvió. El miedo siempre viene para intentar detener la visión que el Señor ha puesto en nuestro vida. Pero el Señor dijo, si usted pone la mano en el arado, no vuelva atrás, porque si no, no es apto para el reino de los cielos. Ahora, el espíritu del miedo nos hace ver cosas que no son reales. Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Las personas miedosas a diario imaginan cosas malas. Se imaginan que se está muerto. Se imaginan que tuvo un accidente. Se imaginan que estaba en un hospital. Y todas estas cosas son imaginarias e irreales. Por tanto, es importante que usted comience a usar su mente e imaginación para las cosas buenas. Por ejemplo, imagínese su sanidad, su liberación. Imagínese viviendo con todas las promesas que Dios le ha regalado. Cada vez que algún mal pensamiento le llegue, no medite en ellos, no lo entretenga, échelo fuera y empiece con cosas buenas. Ahora, el miedo trae castigo físico, emocional y espiritual. En 1 de Juan 14:18 dice así, la epístola, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y ahora vamos a ver cuáles son los castigos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuáles castigos lleva el temor? Castigo emocional. Vivís con depresión, vivís con culpabilidad, con soledad, con ansiedad, con frustración, con preocupación, con desánimo, con tensión y vergüenza. Castigos físicos que nos trae el temor, enfermedades, insomnio, ya ni puedo dormir bien, muerte, pérdida de apetito, opresión, frialdad emocional, falta de fuerzas físicas, ataques y pesadillas espirituales. Así que no es bueno estar contento. Y el miedo esclaviza a la persona. Recuerde lo que dice Romanos 8:15, ya lo vimos antes, que no hemos recibido espíritu, ¿no? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. Cuando el creyente no recibe el espíritu de adopción, donde ahora yo soy un hijo y una hija de Dios, por eso me gusta esa canción de Julio Melgar, yo soy hijo de Dios.
no soy esclavo del temor. Y este cántico lo hizo cuando entonces ese lugar lo toma cuando no está el espíritu de adopción, entonces lo toma el espíritu de miedo y de esclavitud. El miedo nos inhabilita, el miedo nos paraliza, no nos deja avanzar, esclaviza nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente. Aparte de que nos pone lazo, recuerden, el temor del hombre pone lazo. El enemigo coloca un lazo o un anillo en la mente de nuestros hombres que viven constantemente, para que no puedan actuar frente a los desafíos de la vida y de esta forma los gobierna, domina y controla. El enemigo hace huir a las personas y a otros los mantiene paralizados. Unos huyen y otros están paralizados que no hacen nada, se quedan como momificados. Mientras no se rompa ese lazo, las personas no avanzarán en el área espiritual, física y emocional. Sobre el tema podemos concluir: lo que el hombre teme, eso le viene. El miedo es lo opuesto a la fe. El miedo o temor hace que la persona desfallezca y mienta. Es el arma que el enemigo usa para detener la visión de Dios en nuestra vida. El miedo o temor hace que los dones se apaguen porque ¡ay, qué vergüenza hablar en lenguas! Que los dones se apaguen conlleva castigo y no permite que el creyente reciba el espíritu de adopción por el cual vamos a clamar Abba Padre. El miedo te hace huir y te frena en el actuar. La meta final del miedo: esclavizarte, paralizarte física, emocional y espiritual. Así que es hora de que oremos y tomemos armas espirituales. Incline su rostro y vamos a orar. Vamos a ver, aquí tengo una lista de cosas. Vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo renuncio al espíritu de temor, de miedo, de cobardía, de timidez y de temor a la muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de miedo, de temor, y ordeno que salga de mi vida. Todo temor a fracasar hoy se va de tu vida, porque hay diferentes temores. Si tu temor es temor a morir, hoy se va a ir de tu vida en el nombre de Jesucristo. Si tu temor es temor a las alturas, en el nombre de Jesucristo, eso va a salir de tu vida. Temor a los accidentes, temor a hablar en público, temor al agua, temor a los lugares abiertos, temor al divorcio, temor al matrimonio, porque hay gente que no se casa porque tiene miedo, temor a volar en aviones, temor a hacerse viejo, temor a la opinión de la gente, temor a las arañas, a las culebras o a cualquier tipo de animal, temor a la soledad, temor a la locura, temor al daño, al dolor, a la oscuridad, a los lugares cerrados, temor al hombre, a las mujeres, temor a la muerte de un ser querido, temor a Satanás y a los espíritus inmundos, temor a una enfermedad terminal, temor a las figuras de autoridad. Pero en el nombre de Jesucristo atamos esos temores y ordenamos en el nombre de Jesucristo que salgan de nuestra vida ahora. Rompemos el poder de esos temores
y declaramos en el nombre de Cristo y por el poder de su sangre que somos libres. Porque Cristo nos libró de todo aquel que por el temor a la muerte estaba sujeto a ser libre. Padre, hoy las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Hoy declaramos que toda mente que el enemigo ha atado, que le ha puesto lazo, que le ha puesto un aro en su cabeza a través de confusión, hoy ese espíritu de confusión se va de tu mente en el nombre de Jesucristo. Y hoy se va ese temor del hombre. Hoy se va ese temor en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora se va ese miedo a fracasar. Y se va los espíritus de espiritismo que han atado tu mente y los espíritus del oculto en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que todo velo de brujería se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Lleva rusakata maya rusakana kara sheba kura arrakasuka takasheba kora kasamaya kituri paha maya kituri bashi kituri bajo larika so que todo marikashi, que todo manto de brujería para provocar enfermedades sale en el nombre de Jesucristo. Ato todo eso y ato y echo fuera todo espíritu familiar y espíritu guía que haya sido asignado a nuestras vidas de nuestros ancestros en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús. Depresión, te vas en el nombre de Jesucristo. Opresión, respire y vote. Opresión demoníaca, te vas. Soledad, culpabilidad, ansiedad, desánimo se va de tu vida. Y hoy yo ato y ciego todo ojo de Saulo, todo canal de brujería y adivinación hoy es atado en el nombre de Jesucristo. Y todo espíritu de orgullo, porque el pavo real simboliza el orgullo. Hoy ato y reprendo al espíritu del orgullo ahora. Dice la palabra de Dios que el orgullo, Dios mira de lejos al orgulloso, mas la comunión íntima es con los humildes. Yo ato en el nombre de Jesucristo ese leviatán, el señor del orgullo, y ciego canales de brujería y adivinación en el nombre de Jesucristo. Kuribashe. Si tú kribasha, si tú hablas en lenguas, habla en lenguas o habla en español. Arabushi Barasata. Yukurisi katamama yorosoko. Shakaraka sakata kata 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 kata. Urrabababa kata 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 kata. Que se rompan las ligaduras. Inakara chekaruka sakata katuka tukara. Que se rompan las cadenas. Urrabababa. Que se rompa todo lo que te tiene atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sus mantos de brujería se vayan, que sus mantos de enfermedad se vayan, que sus temores se vayan, porque venimos ante ti como hijos por el espíritu de adopción. Oshababa, Rakatu, Shekarasi, te amamos, Padre. Tú, Kurishi, yo te digo, Abba, amado, papi, tu shiripasona, mayera, saria, kita, papá, raso, pitiriha, baba, sheto, todo, grisibu, ayaraso, grisibarasai, gracias, Padre, uniribihayarasa, puricata, toche, por enviar a Jesucristo a morir en una cruz por la humanidad y cada una de nosotros y cada uno de ustedes. Gracias para librarnos de todo temor, porque tú nos ofreciste vida eterna, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo está muerto.
aunque viva. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nuestro corazón. Es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Gracias, Espíritu Tutushar. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Vamos a poner esa canción, Ya no soy esclavo del temor. Y entendemos por qué somos hijos. Aunque sea la mitad, Shakara, después lo bendiga. Cántelo con libertad, creyendo. Cantas libertad en la felicidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Como nací
bendecir a tu pueblo. Dice la palabra de Dios, así bendecirá el Señor. Que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hoy declaramos que somos benditos en el nombre de Jesucristo, en el campo, en la ciudad, en la salida, en la entrada, en el ir y en el venir. Y que si el enemigo viene por un camino, huirá por 7 caminos delante de nosotros. Y si viene como un río, dice la palabra, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra del enemigo. Ese es Jehová Nisi, el que levanta bandera cuando el enemigo ha venido como un río. Gracias, Señor.